Muy buenas tardes, Andalucía. Estamos a viernes, es 18 de mayo de 2012 y vamos a hacer un repasito de lo que ha dado de sí esta semana en cuanto a actualidad en nuestra comunidad autónoma andaluza. Muy buenas tardes, don Juan Carlos Jiménez Laz. Muy buenas tardes, Agustín. Estamos de viernes. Estamos de viernes. Ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba. Ha sido una semana realmente intensa. Sí. Yo me acuerdo que el lunes empezaba yo precisamente preguntándome por dónde iba a recortar la Junta de Andalucía los 2.700 millones que en aquel momento se hablaba de necesariamente recorte. Lo que no me podía imaginar nunca era de dónde iba a recortar. Y entonces, claro, ha sido intensísimo, porque al final recorta de tu cartera, de mi cartera, de la cartera de los funcionarios andaluces, de la cartera de los ciudadanos. O sea, directamente nos ha robado la cartera, o nos quiere robar la cartera, la Junta de Andalucía. Yo estoy estupefacto con los recortes de la Junta de Andalucía. Vamos a hablar de eso justamente, que ha sido uno de los temas que se han tratado durante toda la semana, y vamos a hablarlo hasta las 8 en punto de la tarde, ¿de acuerdo? Os pedimos que a través de Facebook y de Twitter pues os pongáis en contacto con nosotros. Don Alejandro Sánchez, vicepresidente de la Diputación de Cádiz. Buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, también con un viernes también interesante, porque no solo porque finaliza una semana de muchas noticias que se van a analizar aquí, sino que también con un fin de semana esperando disfrutarlo con la familia, con los amigos, aunque bueno, como toda situación de estas institucionales, también tenemos, y quiero decirlo aquí en público porque es de mi tierra, es de Cádiz, y es que en Tarifa se celebra este fin de semana el bicentenario también, que no se conoce, del asedio de los franceses a Tarifa, que los resistieron los tarifeños con fortaleza. Muchas veces se habla nada más que de Cádiz, ¿no?, y de San Fernando, pero en Tarifa también ocurrió, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo invito a todos los gaditanos que nos estén escuchando y a todos los andaluces que nos estén escuchando que se pasen por Tarifa este fin de semana, porque va a estar bastante bien. Va a ser un sitio donde poder estar este fin de semana por una serie de celebraciones bonitas y que va a estar animado Tarifa. Ir a Tarifa siempre es bueno. Si encima ya tenemos una excusa... Absolutamente, va a haber allí recreaciones y tal de cómo fue el asedio. La verdad es que lo han montado muy bien. Yo quiero felicitar en este caso al Ayuntamiento de Tarifa, porque lo ha preparado muy bien y yo creo que lo va a hacer muy atractivo. Tarifa es una marca de turismo, de creación de riqueza en la provincia de Cádiz, en Andalucía y en España, y es conocida en el mundo entero también. En el mundo entero. Y además estamos en las épocas de las almadrabas de atún, con lo cual el atún tiene que estar excelente en este momento, ¿no? Efectivamente. Ahora, además se pillan un poquito más para arriba y se van a Zara de los Atunes, se van a Barbate también, que se ha iniciado esta semana precisamente la feria también de la ruta del tapeo del atún, con lo cual yo haciendo patria chica. No, hombre, muy bien, Alejandro. De patria es fácil chica hacer nada, patria chica, de esa patria tan de patria chica nada, una patria que nos acoge a todos. Pero va, un poquito de morrillo de atún me tomo yo ahora mismo, pero bueno, voy a esperar un poquito a la cena. Don Francisco García. Muy buenas tardes, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Optimismo malagueño. Bueno, totalmente. Además, tú fíjate que ayer lo dejábamos con temas de Marisol, ¿tú te acuerdas, no? Sí, claro. Pues en el año 85, ¿tú qué hacías? En el año 85 yo estaba en la radio. En la radio. Pues tú sabes que en el año 85 Paloma San Basilio cantó una canción en Eurovisión que se llamaba La fiesta terminó. Terminó. Bueno, pues eso que dijo ayer Cristóbal Montoro a todas las autonomías. Señores, la fiesta terminó. Los party is over, que dirían en Gibraltar. ¿Te has visto que es nuestro Uribarri particular? Aquí? Es el Google. Un poquito más de pelo que José Luis y sin perilla todavía. Pero es verdad que ayer fue un día, decía Juan Carlos, que la semana había sido intensa, y cómo va a terminar también la semana, ¿no? Con ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que hablaremos ahora seguramente durante un tiempo importante, y cómo afecta a Andalucía, que afecta de una manera más importante todavía. Pero lo de la llamada capítulo fue cierto, ¿no? De todas las autonomías que pasaron el corte, como si hablásemos de una competición deportiva, excepto Asturias, que también se le presenta una época complicada, y Andalucía con esos recortes de ultimísima hora que al final hicieron que también pudiese unirse al resto de autonomías en pasar ese corte en lo financiero. Pero sin duda una semana muy intensa. Vamos a hablar de eso inmediatamente. Don Andrés Muriel. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. La Razón, ¿cómo estás? Bien. Bien, y como decía Fran, hay una semana que esta ha sido una semana voltaica, ¿no? Más que intensa, voltaica, yo creo. Sí, es cierto, pero bueno, yo creo que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que ahora entraremos en harina, es una buena noticia, que las comunidades
den una sensación de unidad y sobre todo en el momento en el que el foco de los mercados está como si fuera un rayo láser, ¿no?, encima de las comunidades, porque estaban con bastantes dudas, ¿no?, de si podían cumplir o no la deuda, y transmitir este mensaje de unidad, yo creo que esto da cierto alivio, ¿eh? Podríamos pensar en la situación contraria que hubiera pasado si 3, 4, 5 autonomías hubieran sacado el pie del plato y no se hubiera podido llegar a un acuerdo. Estaríamos en una situación bastante complicada, ¿eh? Bueno, pero al final da la impresión de que se protesta, se habla mucho y tal, pero a la hora de verdad todo el mundo va por la senda de entendimiento, ¿no? Porque también hay razones para ello. Y o que es sea, un ten en momento cuenta que si no, delicadísimo. no podrían contar precisamente con en este caso, con el amparo de Papá Estado y nunca mejor dicho. Ten en cuenta que estamos hablando de las comunidades autónomas que han estado más en riesgo de no pasar el corte, que decía antes Fran, y estas comunidades autónomas, concretamente los casos de Asturias y Andalucía, necesitan el apoyo y el amparo del Estado español, porque es que el déficit de la Junta de Andalucía es bastante conocido, a pesar de que lo han intentado disfrazar o distraer de distintas maneras, es bastante conocido. Y no es de los más altos, Juan Carlos, ¿eh? No es de los más altos. No es de los más altos, pero no es de los más altos en cómputos generales, pero el problema es que la deuda no la coloca. Y como no coloca la deuda de ninguna manera, pues efectivamente necesita, llámale hispanobono, llámale hispabonos, perdón, o llámale como les quieras llamar, pero necesita el apoyo y el amparo del Estado. Y entonces no tiene más remedio que avenirse. Y eso ha sido en el último momento. Y después, además, no nos engañemos, después de que había sido advertida la Junta de Andalucía por los técnicos de Hacienda de que mantenía todavía ingresos que no eran reales. Y entonces hasta el último momento ha estado forzando el pulso hasta que efectivamente ha sido, por lo visto, una mediación de Cataluña la que ha permitido en una negociación paralela ir rebajando las posturas y llegar a un acuerdo de ultimísima hora, es decir, Andalucía ha estado manteniendo el pulso vivo hasta el último momento, incluso en la prórroga. No obstante, estoy con Andrés en que efectivamente el corte que se haya pasado y que lo haya pasado Andalucía, sobre todo en particular por la importancia que tiene la economía de Andalucía, por la importancia que tiene la población de Andalucía y el PIB de Andalucía, es fundamental. No quiero ni pensar lo que hubiera sido que eso no hubiera ocurrido. Efectivamente, que el Consejo Económico Político, el Consejo de Política Fiscal y Financiera no hubiera aprobado. A mí hay dos puntos que me parece que son los que marcan realmente la negociación. Uno, que está muy claro, que es que la mayoría de las comunidades son del Partido Popular, entonces al tener una mayoría de comunidades bajo un mismo signo político, pues mucho más fácil llegar a un acuerdo. Si no hubiera habido esa unidad, yo creo que hubiera sido muy difícil el acuerdo. Y el segundo, que me parece aún más importante, que hay una ley, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que te obliga a cumplir con un determinado nivel y larguero de endeudamiento. Y si no se cumple, se interviene y no hay más. Son lentejas. O se cumple con un plan de ajuste y se llega al nivel de endeudamiento, de déficit para este año de Andalucía, que es del 1,5%, o los técnicos desembarcan de Madrid y se hacen cargo de las cuentas de Andalucía. Si es que no hay mucho más. Si no hubiera habido esa espada de Damocles que apuntando a una posible intervención, yo creo que Andalucía no hubiera cedido en un ajuste adicional de 200 millones de euros. Hay una cosa que está claro, que es la palabra mágica intervención, sí, ¿no? sí, Eso es una especie pero ya no ha ocurrido jamás, ¿no? No, pero está No, porque pero, no está la ley tampoco. Claro, pero ahí está, ¿no? Y ya esa palabra ya va a actuar como una letanía ya permanentemente, ¿no? Pero sí que es verdad, como un mantra, ¿no? Pero sí que es cierto que también en Bruselas, en Londres, en Nueva York, donde están todos los focos que hacen así y ponen su dirección sobre España, hayan empezado a tomar en serio y de que es que en España es un país con 17 países. Es un país con 17 países y ha tardado la 10.000.000ª parte de un segundo, Moody, después de haber hecho este acuerdo, me parece una buena noticia, ha llegado, pero vamos, al minuto 1, sí, para decir, oiga,
de acuerdo, esto es un buen comienzo, ¿no? Pero inmediatamente te rebajo al bono basura, a Cataluña, a Andalucía, a Valencia, a Bueno, Murcia. Andalucía no está en Bueno, pero bono basura. Ha sido bueno, Cataluña y estamos- Murcia, y Andalucía se lo estaba jugando precisamente en la reunión esta del Consejo de Política Pero- Fiscal y Financiera. Es decir, es que si Andalucía no hubiera pasado ese corte, efectivamente hoy estaríamos hablando del bono basura de Andalucía. Pero hay una cosa que está clara, la diferencia o el paso en el que esté, si no está en el bono basura, desde luego habrá que ver si realmente, porque esto está ahora todo puesto sobre un papel, esto hay que cumplirlo ahora. Ese es el problema. Esto hay que cumplirlo ahora. Entonces, yo soy de los que piensan que ojalá se cumplan, pero yo creo que lo que ha hecho Moody inmediatamente es decir, bueno, ustedes están firmados, todo está muy bien, pero confianza ninguna. Rebajo calificación a Cataluña, rebajo calificación a Murcia, le pongo también y le digo a Andalucía, estás un paso del bono basura, y si no, y para mí, que yo no lo quisiera, pero lo veremos aquí probablemente en este plató, que terminaremos hablando de que Andalucía vaya a rozar bono basura. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que Andalucía y que el gobierno socialista, con los actuales compañeros de viaje que se busca, que es Izquierda Unida, vayan a hacer lo que han hecho. Yo eso tengo que verlo, perdóname que eso lo ponga en duda. Yo tengo que ver que Andalucía sea capaz, ojo, lo han dicho y extraordinario y todos contentos. Ahora, permíteme, te lo digo desde esta libertad de expresión que uno tiene, tengo que ver que eso sea real. Ojalá haya la voluntad y la determinación, porque además hay una cuestión, que es que para poder llevar a cabo todos esos ajustes, yo no sé cómo van a meterle mano, han empezado por meterle la mano en el bolsillo a todo el mundo. Bueno, pues, parece que ha actuado así, luego dicen que es una cosa que a nivel general, es decir, bajada de ingresos y subida de impuestos, ¿vale? Yo tengo que ver, con mis propios ojos, tengo que ver que sean capaces de cumplir incluso esa adenda adicional de los 200 y pico millones de euros. La gran diferencia, Alejandro, es que existe ese documento marco desde el punto de vista legislativo, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Lo apuntaba antes Andrés acertadamente. Y yo creo que bajo ese paraguas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria tiene que gravitar ya la mayoría de las cuentas, todas las cuentas de las comunidades autónomas, sencillamente porque también, como apuntáis los tres, ese aliento en el cogote de la intervención a la hora de que sobrevuele por todas las comunidades autónomas es realmente muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque no deja precisamente en buen lugar la solvencia de esa comunidad autónoma. Ya se preocuparán las comunidades autónomas de hacer bien las cuentas y de presupuestar justamente lo que tienen que presupuestar, precisamente porque saben que cada 4 años revalidan o no, que hay una cita electoral. Y podemos pensar que ahora puramente es en lo económico lo que les interesa, pero también en lo político, esas comunidades autónomas no se pueden permitir el hecho de ser intervenidas. Claro, pero yo pienso, humildemente lo digo, que el horizonte final, el camino que nos lleva esto hasta al final, es decir, estos primeros pasos, para mí son los primeros pasos es un epílogo, de alguna manera, podríamos decir, del sistema que nos hemos llevado durante 30 años. Es decir, durante 30 años los españoles nos damos un sistema que es el sistema de la autonomía. Podríamos habernos dado o no, pero nos damos el café para todos. Pues mire, el café para todos resulta que los que están detrás de la barra, los dueños del bar, es decir, los que han ido prestando para que todos nos vayamos tomando el café, han dicho, se terminó, ya no fiamos más, ya no ponemos más café. Ese ya café, si quieren ustedes más café, lo primero que tienen que hacer es paguen el que se han tomado hasta ahora, que es la deuda generada por todas las comunidades autónomas. Y además, si quieren seguir tomando café, van a tener que poner ya dinero encimita de la mesa, si lo quieren, y si no, cada vez que usted se quiera tomar un café le va a costar como 3 veces más lo que le costaba antes el cafelito. Y eso es así, y tenemos que entender, y esto es muy duro a lo mejor lo que voy a decir, pero tenemos que entender que las exigencias del marco económico, financiero en el que se mueve ahora mismo el planeta y en el que movemos nosotros como país de la Unión Europea y miembro del euro, es que nos están diciendo por activa y por pasiva que España no puede seguir siendo un país con 17 países. Y probablemente esto es el inicio de algo que nos lleve a un modelo nuevo. A un modelo nuevo. Yo no estoy diciendo que con el sistema de autonomía fuera bueno o fuera malo. No voy a entrar en juicios de valor eso. Pero la realidad es que no nos podemos seguir permitiendo a los españoles, entre otras cosas, ¿por qué? Porque no producimos lo suficiente como para poder permitir esos lujos. Si tú en tu casa no ganas un dinero como para mantener un tipo de vida y un coche de unas características y una casa de unas características, pues evidentemente te están diciendo que te tienes que amordar a otra cosa, probablemente más pequeña. Bueno, pues España le están diciendo, y ese es, de verdad, a mi modo de ver,
el capítulo final de todo este proceso, que es que tenemos que cambiar nuestro modelo territorial. Hemos empezado por el modelo financiero, pero el modelo territorial terminará cambiando. Que Alejandro, que esto es más complicado, porque además que yo creo que es idóneo ir por esa senda, pero que eso requeriría probablemente también una reforma constitucional. Se reformó hace 9 meses para el déficit, pero, no pasó pero nada. que no será tan fácil. Pero esa es de más profundidad la que tú dices, Alejandro. Pero sí es cierto que al Pues, final tendremos que caminar por esa vía, porque además es que no hay otra. Quiero decir, es que no hay más dinero para soportar el Estado actual. Además que hablamos siempre hablamos de una España, un sistema federal y prácticamente un sistema pseudo confederal, porque hay autonomías que tienen casi más competencias y más autonomía que algunos estados federales. Ayer, por ejemplo, es un caso, ¿no?, que se pone muy en evidencia, no es porque sea una novedad, pero en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde ni siquiera está el País Vasco y está en Navarra, que van por su vía alternativa, ¿no? Pues esto se convirtió en un gallinero en tiempos de vacas gordas, donde bueno, se tiraba con mucha pólvora del rey, y es verdad que hemos llegado al momento en el que no hay dinero. Y el problema fundamental, me parece que lo ha apuntado Juan Carlos, es que Andalucía no puede colocar la deuda. Es que no puede colocar la deuda. Señores, y si no puede colocar la deuda, no te puedes financiar. Y además, nosotros lo apuntábamos ayer en el periódico, porque lo recoge el informe que ha enviado la Junta de Andalucía y que se ha discutido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El remanente de tesorería, que es el dinero que al final te queda una vez que saldas todos los pagos y todos los ingresos, se ha reducido en un 70%, del año 2010 al año 2011. Si no coloca la deuda y el remanente de tesorería lo tiene a niveles mínimos, ¿qué haces? Pues lo que si es que no puedes. Pues y si a eso le añades que los fondos europeos ya no van a llegar como llegaban antes, y si a eso le añades que las transferencias del Estado tampoco van a llegar como llegaban antes. Es más, es que los fondos europeos, tú tienes que adelantar gran parte de los fondos europeos, y una vez que certificas ese gasto, lo cobras. Pues por eso estamos viendo, no puedes adelantar ese dinero si no lo tienes. Estamos viendo que Andalucía, que la Junta de Andalucía se haya avenido a reformar precisamente su plan de ajuste, porque efectivamente era un plan de ajuste, como se presentaron los presupuestos, relativamente ficticio. Pero entonces dais cuenta, cuando dice la reforma de mayor profundidad, es que tenemos que hacer eso, es que esto no se solventa con maquillaje. Es decir, que lo que tenemos que hacer, la dura situación que tenemos, requiere de verdad planteamientos y tratamientos muy duros. Vamos, señores, esto podemos hacer dos cosas: o llevarle un curandero de Montejaque o llevarle una buena universidad para que se cure esto en condiciones universitarias. Vamos, podemos ya, venga, curandero de Montejaque, venga, vamos curandero, a ver. ya puedes curandero, ¿se puede solventar esto? ¿Has oído algo, no? Hombre, por Dios, por el amor de Dios, es decir, es que nosotros no lo tomamos, nosotros le tenemos que dar la pizquita de sal. Alejandro, yo es que lo que te he visto es demasiado optimista, pensando que el acuerdo de ayer y el camino que se empieza a recorrer ahora supondrá en el futuro, o es lo que yo he querido entender, el cambio del modelo territorial político en España. Y yo creo que no necesariamente, aun cuando pueda simpatizar con esa idea. A ver, no es una cuestión de optimismo, que optimismo, todo lo contrario. Es decir, lo que yo lo veo con un realismo, perdóname que te diga, para mí un realismo demoledor. Es decir, es que creo que no hay otro camino por el que además vamos a pasar, que es el cambio del modelo territorial. Es que es así, mira, se está hablando que hay 2.000 municipios que no saben las cuentas, que son inviables. Se está hablando de que tiene que haber, además, para que no haya esa intervención, un modelo en el que una administración, una competencia. Bueno, para mí eso es el cambio del modelo que hemos tenido hasta ahora. Eso es aplicación del sentido común en la situación de la administración. Es decir, que cada administración tenga su propia competencia y que una competencia sea para una administración y no repartida entre 3 administraciones que compitan entre ellos. Bueno, pues pero, lógico. Es que eso va a... Eso es lo lógico. Que ya sé que no se daba antes. Ni se daba antes, no, perdona, lo que es peor es que se da todavía, hoy en día. Sí, pero lo que te quería decir es que para que se diera ese cambio de modelo que tú estabas comentando, tendría que haber al final un cambio del modelo político y, por tanto, de la capacidad de autogobierno de las administraciones autonómicas. Bien, si eso fuera así, lo lógico y lo sensato sería que prácticamente los ajustes que son necesarios ahora adoptar, pues hubieran sido más o menos similares en las comunidades autónomas.
Y nos basta contemplar qué está haciendo cada comunidad autónoma para darnos cuenta de que cada una está aplicando, según su criterio político, unas medidas de ajuste u otras. Sí, y pero bueno, aquí en Andalucía se ha optado precisamente por las más agresivas. Sí, Os invito medidas, a Juan que hagáis, Carlos, pero os sí. invito a que hagáis, discúlpame Andrés, os invito a que hagáis hemeroteca de final de los 90 de lo que hizo Alemania. Y además estamos siendo recetas de Alemania, ¿eh? Nos vamos aquí donde nos hemos llevado esto es a un hospital de Alemania, no al famoso curandero de cualquier pueblo o de cualquier, con todo mi buenos respetos y mi cariño a todos los pueblos donde además esa medicina alternativa en algunos casos nos dicen las abuelas que funcionaba. Pero vamos, dicho esta cuña, a lo que voy, modelo alemán. Y el modelo alemán no se inicia ni se improvisa ahora, el modelo alemán a lo que es hoy Alemania, que es capaz de producir y es capaz de tener su bono a 10 años a un 1 y pico %, es decir, una cosa de tal... Por debajo de la inflación. Por debajo de la inflación, o sea, una cosa, los alemanes con todo el poderío del mundo. Claro, lo que pasa es que los euros nos hemos dado cuenta que empiezan a descolorarse. Y está el marco, y está el marco debajo, y el marco que no se ha ido a Argentina a buscarle a su madre ni a su padre, que son marcos alemanes. Estamos a verle. Marcos alemanes. Que estamos así de hoy, pero si es que es un marco. Si esto es el mono medio. El águila de Brandenburgo está ahí. Por Dios. Entonces, a partir de ahí, señora, a partir de ahí, las recetas alemanas, y hay una cosa que es que Alemania inicia todo este proceso a finales de los 90, en un movimiento que aquí lo ha apuntado Andrés, de un movimiento, en vez de ser centrípeto, donde los Länder... Pero esto fue la semana pasada, Alejandro. No, la semana pasada no, esto fue a finales de los 90 en Cuando Alemania. Cuando yo lo dije, que se como apuntado Andrés, cuando tú lo dijiste, bueno, pero porque yo me acuerdo muy bien de las cosas buenas que tú dices. Chicos, dejadme dar paso a una llamada que Tú estás de vacaciones hoy, Estoy cansado. Estoy de jueves-silla. Ángel, hazme un plano. Ahí, yo estoy de jueves-silla. Ahí, totalmente. Pero más que... Punto para Federer. ¿Qué? Que más que nunca es Andalucía a debaten. A debaten. De Bombaten. Vamos a escuchar una llamada, por favor. Bueno, yo quería decir una cosa. ¿Cómo es que se opone los partidos socialistas, Izquierda Unida, cómo que se opone a la política de recorte que está haciendo el Partido Popular? Porque tiene que hacerlo. ¿Cómo que se oponen cuando ellos han llevado 30 años atracando el bolsillo de los trabajadores y los sindicatos calladitos como monjitas? ¿Por qué? Porque le estaban inyectando manteca. ¿Por qué no se movilizaron? Pues vamos a ver, es que se pone uno malo pensar estas cosas. Gracias. La magia de los pactos, ¿no? Sí. Y de los acuerdos de legislatura, pues lo vamos a ver durante estos 4 años. Hay declaraciones que son, en el caso del ajuste de andaluz, de los 3.500 millones, Diego Valderas, el vicepresidente de la Junta, ha dicho que, bueno, que es injusto. Es injusto, pero que bueno, que hay que llevarlo a cabo. Bueno, y si es injusto, ¿por qué se lleva a cabo? ¿No? ¿Qué quiero decir? Es que Diego Valderas hemos visto como hay un proceso ahí de exorcismo, de estar antes de llegar al poder y después de llegar al poder, ¿no? Andrés, y es una situación que es absolutamente, Diego Valderas incongruente. está replicando a Jan Nicholson en la película esta del Resplandor, porque es capaz de hacer una cosa y la contraria. O sea, está en misa y repicando. Mientras no coja el hacha. Sí, desde luego. Bueno, ya la ha cogido, ¿no? Le va a dar el hachazo a los funcionarios. Le va a dar el hachazo a los funcionarios. Pero es que es de una habilidad extraordinaria. Dice, no, esto que vamos a hacer es injusto. Y además yo voy a protestar y me voy a ir a la calle a luchar y a protestar contra esto. Dice, pero hay que hacer esto. Y además las medidas de ajuste que hace Andalucía, que es lo que estaba señalando antes, y es lo que dice este señor, son muchísimo más agresivas que las medidas de ajuste que ha planteado el gobierno de Rajoy. Pero las propias explicaciones de Valderas en esa rueda de prensa posterior, o sea, esa explicación carente de contenido y solamente con el ataque nuevamente frontal al gobierno de Mariano Rajoy. O sea, su explicación de todo lo que hace la Junta de Andalucía, que es muy importante, sobre todo por el papel que va a jugar en los sindicatos, en los funcionarios, con ese recorte importante para su futuro,
La única explicación que encuentra Valderas es que esto se debe a las políticas de ajuste de Mariano Rajoy. Entonces... El problema es que a Valderas se le cae, y cuando apuntábamos antes de que hubiera un gobierno de coalición de que le va a pasar una factura importante, es que efectivamente se la va a pasar, porque medidas como esta es que dan justo en la línea de flotación del programa de Izquierda Unida. Es que no se puede mantener que la reclamación constante de una renta básica, de mil y otras medidas que van en esta línea, cuando ahora Izquierda Unida es copartícipe de un hachazo de esto, ¿no? De un recorte de más de 2.500 millones, que es necesario, pero a costa fundamentalmente de bajarle el sueldo a los funcionarios. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Es que se trata al final a todos los empleados públicos por igual, porque como hablamos de este cajón desastre que es el empleado público, no es igual un funcionario que el que entró en una empresa mercantil con la reordenación del sector público por la puerta de atrás, y que eran la mayoría personal que entró a dedo en las agencias mercantiles, en las empresas mercantiles, y que luego se le brindó su puesto de trabajo. Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una diferenciación, y no se le puede, si sobra personal público en las empresas de la Junta de Andalucía, empresas, por cierto, que la inyección, la transferencia de la Junta de Andalucía a todo este anillo empresarial es más de 3.000 millones de euros. Esto a medio plazo es imposible de sostener, porque es que no hay dinero para sostenerlo. Pues si sobra personal, no se puede hacer a costa de rebajarle el sueldo al personal funcionario. Y lo que no se puede buscar, porque esto ya es la cuadratura del círculo, es recoger en el plan una serie de medidas para mejorar la eficiencia en el gasto y la mayor productividad de los empleados cuando se le está bajando el sueldo. Y además, cuando tenemos la experiencia, y esto Alejandro lo conoce bien, de las medidas, por ejemplo, que se llevaron en el primer gobierno de Thatcher, que se le metió bastante la mano en una reforma profunda y agresiva de la administración pública, y al final, ¿qué hubo por parte del empleado público? Una dejación de funciones. Sí. Andrés, perdona, un pequeño matiz. Hay empleados públicos para la Junta de Andalucía y empleados públicos para la Junta de Andalucía, porque efectivamente habla de la reducción del sueldo para los empleados públicos, con lo cual se debe de suponer que entran todos en el mismo paquete. Pero a la vez, por ejemplo, está manteniendo intacta la transferencia de gasto corriente para Canal Sur, por ejemplo. Con lo cual, si está manteniendo intacta la transferencia de gasto corriente para Canal Sur, debo de entender que no van a tocar nada en Canal Sur. Canal Sur, que son, Juan Carlos, 123 millones de euros, con 1.600 trabajadores. Efectivamente. Pero ahí hay un problema adicional en Canal Sur. Ya lo hubo con la rebaja de sueldo a nivel nacional. Efectivamente. ¿Por qué? Porque ahí hay un convenio colectivo. Efectivamente. Y cada empresa tiene un convenio colectivo. Y ahora esto se tendrá que decidir y que discutir en el seno de cada empresa. ¿Por qué? Pues además, el último recorte está recurrido por parte de... Con lo cual nos podemos encontrar con que efectivamente haya empleados públicos y empleados públicos. Ahora, eso tendrá que solucionarlo Canal Sur, porque la Junta ha dicho que la transferencia va a ser menor, quiero decir, pero que si ahí se puede ver un contencioso... Canal Sur ya ha declarado que va a tener déficit este año, ya ha dicho que va a tener déficit este año, que prácticamente no había empezado y que está mantenido la transferencia, como hemos dicho, corriente exactamente igual, intacta, y ya ha reconocido que va a tener déficit y se fuma un puro. Vamos a hacer la primera pausa, si os parece, en este programa resumen de lo que ha pasado durante toda la semana. A vuelta de pausa vamos a ver pues lo que ha dado así la semana en imágenes. Volvemos enseguida, no os mováis, gracias.